Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase número 3 de termodinámica. En un cachito que lo pongo. Acá está. Bueno, en principio, la clase pasada estudiamos los estados de equilibrio, cómo llegar a los mismos, cómo estaba compuesto el estado de equilibrio. Ahora vamos a explicar algo que en la primera clase lo tiramos como ecuación de estado, cuando estudiamos los grados de libertad y demás sustancia, cómo explicar la vinculación entre diferentes propiedades, que es la ecuación de estado, para una sustancia genérica. Bueno, para eso veamos el calentamiento de una sustancia pura. Fíjense, este tipo de calentamiento es a presión constante. Fíjense que acá mantengo constantes las pesas estas para hacer una fuerza constante hacia abajo. En la primera etapa tengo una fase sólida, que enciendo el mechero. Esta misma pasa a fase líquida, y a medida que voy calentando se va provocando una dilatación de mi líquido. Fíjense que siempre el peso se va a mantener constante. Luego sigo calentando y bueno, se sigue dilatando. Acá tengo algunos hielos, si quieren verlo así, digamos, mezclado con agua, en convivencia, hielo con sólido con líquido. Tengo la fusión. Luego acá tengo ya 100% líquido. Aquí, sí, al seguir calentando, ya tengo convivencia de estado líquido con estado gaseoso. Y luego todo gaseoso. Y podemos observar que durante este calentamiento se provocó un trabajo. Digamos, un trabajo, se fue dilatando este cilindro émbolo que vemos acá. Bueno, recordando un poco algo que ya habrán visto en física o en química, los tres estados de la materia, fase sólida, tiene la particularidad que su volumen tiene forma propia. La fase líquida tiene la particularidad que su volumen ocupa parcialmente lo que ocupa, digamos, tiene una superficie libre. Y la fase gaseosa ocupa todo el volumen a la que está sometida, digamos, está metida. Veamos rápidamente, vamos a ver qué es un diagrama de equilibrio. Recordando un poco que estamos viendo cómo se relacionan las propiedades termodinámicas, las variables Z termodinámicas, cómo se relacionan unas con otras. Recordemos que en gases ideales, ya lo hemos dicho, contamos con la ecuación de estado de los gases ideales. Para recordar rápidamente, para verlo más rápidamente, a ver si me funciona el lápiz este. En este caso, en gas ideal, solamente en gas ideal, ¿cuál era esa ecuación de estado? La habrán archiconocida, P por B. Acostumbrémonos, nosotros vamos a empezar a usar M por R por T. Presión por volumen igual a la masa. Acá muchas veces ustedes veían N, en química habrán visto N, que era el número de moles. Nosotros usamos la masa. La diferencia es que en química ustedes tenían un R que era constante para todos los gases ideales. Nosotros, como usamos la masa y todos tienen peso molar distinto, cada uno de los gases, este R va a ir variando. Este R para nosotros, cuando usamos la masa, va a ser constante para cada gas ideal. Bueno, esto está medio complicado. Va a ser constante para cada gas ideal. ¿Ok? Esta es la ecuación de estado. Para gases ideales. Es la única ecuación que se conoce algebraica de estado para un gas ideal. Así que lo puedo escribir algebraicamente como lo ven acá. P por B igual a M por R por T. ¿Ok? Para todo lo demás tengo diagramas de equilibrios o también son ecuaciones de estado perfectamente que va a relacionar entre estas tres variables P, B y T. Algunas más que después vamos a ver. Las voy a ir relacionando y vamos a ir viendo cómo van evolucionando. Pero ¿cómo lo hago? ¿Mediante tablas o mediante gráficos? O un software, que algunas imágenes vamos a ver del software que utilizamos. Y después de algunas aplicaciones de la llamada también
al final de la clase vamos a verlo para ver que esto que estamos viendo, cuál es la aplicación real. Bueno, ¿cómo se arman estos gráficos, todo? Bueno, sencillamente, acá lo vamos a ver. Imaginemos que esto es agua. Tengo agua en estado líquido. O sea, todo esto que tengo acá, tengo agua en estado líquido. Imaginemos que es agua, ¿no? Vamos a poner agua si lo tenemos claro. ¿Qué va pasando? Aumenta la temperatura y a medida que la voy calentando, en estado líquido, tengo un aumento del volumen. Fíjense que acá tengo en la abscisa, este es mi eje que es volumen específico. Fíjense que al tener esta inclinación positiva, tengo un aumento del volumen. Aumenta la temperatura y aumenta el volumen. Es una propiedad típica del agua, que ya la vamos a ver y por qué pasa y demás. Luego, ¿qué pasa? En un momento empiezan a aparecer las primeras burbujitas de aire, ¿ok? Digamos, o sea que empieza a vaporizarse, Por lo tanto, acá empiezan a aparecer las primeras burbujitas de aire. Acá tengo toda esta etapa, tengo convivencia, ocurre la evaporación, tengo convivencia de agua más vapor. ¿Ok? Acá ocurre toda la evaporación de la masa líquida. Veamos algunas de estas propiedades. ¿Cómo ocurre la evaporación? Con la temperatura. Fíjense que es horizontal, o sea, la temperatura que ocurre esto es constante. Fíjense que acá esto está ocurriendo también, que me olvidé decirlo al principio, está pasando, es un calentamiento isobárico a presión constante. Fíjense que mantengo siempre constante el peso acá arriba. Este es un calentamiento isobárico. Esta línea que ven azul, punteada y azul, es una isobara. Todo lo que pase en esta línea es a la misma presión, a esta presión P1, ¿ok? Entonces, a presión constante aumenta la temperatura y aumenta el volumen, ¿ok? Empieza la evaporación, transcurre toda la evaporación. Yo todo esto lo puedo ir midiendo muy fácil, porque mido temperatura, volumen y me aseguro obviamente que la presión esté constante. Y luego observo otra vez un aumento importante de la temperatura y, bueno, obviamente del volumen, pero principalmente la temperatura. ¿Qué empiezo a tener acá? Vapor. Acá ya tengo 100% vapor. Y así va a seguir aumentando. Luego vamos a ver qué pasó. Ok, así esto lo hago para una presión. Luego hago lo mismo para... Luego hago lo mismo para otra presión. Cambio estos pesos de acá y voy subiendo la presión. P1, P2, P3, P4. Así las veces que ustedes quieran. Y voy generando los calentamientos, las evaporaciones y el calentamiento luego del vapor para cada una de estas. Al unir luego todos estos puntos, me va a empezar a generar la forma de campana de vapor. Luego vamos a ver bien qué es esto. Pero ¿qué pasa? Digamos, vamos a ver algunos puntos característicos de esto. Yo esta línea la llamo la línea de líquido saturado. Y esta línea que donde tengo todo ya vapor saturado. ¿Qué es lo que pasa justo esta línea? Hacia la izquierda del caso de líquido saturado, vamos a verlo con el mouse que es más claro por ahí que hacia la izquierda del líquido saturado, tengo todo líquido, 100% líquido. Me muevo una milésima de grado a la derecha, voy a tener las primeras, las gotitas, sino las primeras burbujitas de vapor. Bien. Y sobre la línea tengo todo líquido también, inclusive. ¿Ok? O sea que apenas me muevo un poquito a la derecha, tengo las primeras gotitas las primeras burbujas de vapor. Voy agregándole calor,
le agrego calor, cada vez tengo más masa de vapor, hasta que llegado una milésima acá, antes de llegar a la línea, tengo casi todo vapor y algunas gotitas de agua. ¿Qué pasa al revés? Yo tengo a esta presión, disminuyo la temperatura. Cuando llego a la temperatura de saturación, recuerden ese término, la temperatura de saturación, a esta presión es la temperatura que ocurre justo que llego a la línea de saturación de vapor saturado. Empiezan a aparecer acá las primeras gotitas de agua, digamos, o sea, empieza la condensación de mi gas, de mi vapor. O sea, empiezan las primeras condensaciones, ¿ok? Digamos, y así en cada uno de los puntos. Esto es lo que tiene paradigmático esto. Ahora sigamos un poquito más. Este es el diagrama de equilibrio del agua. Para este mismo, para armar este diagrama, usé un software que lo pueden ver un poco, por ahí lo usan en la práctica, todavía no sé cómo lo vamos a hacer, pues usábamos tablas, no sé cómo en la práctica van a trabajar con el tema de vapor y agua, que utilizamos mucho. Principalmente en la práctica vamos a trabajar con dos tipos de sustancias. En la práctica vamos a trabajar con gases ideales, que van a tener unas particularidades, más adelante en teoría lo vamos a ver, y en práctica ya lo van a empezar a ver, también que tiene la ecuación de estado, que es P por B, N por R por T. Mi ecuación de estado va a ser esta campana, y vapor de agua. Vapor, en realidad, vapor y agua líquida, digamos, en sus dos estados o en el estado intermedio, digamos, agua. Digamos. Para esto utilizan ecuaciones, la ecuación de estado, lo recuerdo, es muy importante que no se equivoquen, y para todo lo que es agua, ya sea en estado de vapor o líquido, van a utilizar las tablas, y bueno, no está complicado conseguirlas todas, porque está cerrada la facultad. Veremos si las consiguen digitales los muchachos, o hay algunos software. El software que yo hice este gráfico, el software original es el RefProp. La versión gratuita es el Mini RefProp. Esto serían las IRAN americanas, digamos, que generaron un software para todo lo que es estados del agua y de las sustancias que ustedes imaginan, digamos, el dióxido de carbono y demás, y permite ir cambiando estos ejes como ustedes imaginen. Fíjense, acá tenemos temperatura, acá tenemos volumen en este gráfico. Esta sería la campana de vapor real. Después la vamos a ver un poco más clara después. Todas estas líneas que ustedes ven acá prácticamente no se distinguen, pero son las isobaras, son las curvas a presión constante. Fíjense también a un detalle que yo dije, la evolución, digamos, de estado líquido a gaseoso pasaba a temperatura constante. Lo van a ver que siempre son rectas. En realidad pasa a temperatura constante y a presión constante. Es algo que me olvidé de comentarles recién. Fíjense, acá tengo las presiones: 50 bar, 100 bar, 150 bar, 200 bar, 250 y así sucesivamente. Esta es la campana de vapor, ¿ok? Para el pasaje del estado líquido al vapor, perdón. Y esto es el estado donde tengo la convivencia de los dos, o vapor húmedo, como se llama. Luego vamos a ver los diferentes nombres de cada uno de los estados y demás. Pero este es el diagrama real. Acá les pongo, como les dije que hay del diagrama para el agua, en este caso, este es del dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene una particularidad. Fíjense, bueno, acá no está, el punto máximo acá, el punto crítico, más o menos está acá. Luego vamos a ver qué es el punto crítico, es el punto máximo de la curva acá. Qué es lo que pasa y qué es lo que pasa más adelante, lo vamos a ver en otra filmina. Fíjense, el punto crítico está acá. ¿A qué temperatura está pasando esto?
Fíjense, más o menos estamos a 35 grados, 37 grados centígrados. Una temperatura aproximadamente de 37 grados centígrados. Prácticamente una temperatura ambiente. En verano es una temperatura ambiente. Muy fácil de llegar y con bajo riesgo. Y una presión, fíjense, acá tengo 50 bar, esta es la isobara, y acá tengo 100 bar. Digamos. Y acá estaré aproximadamente, vamos a ver los valores reales, 70 bar, 75 bar. ¿Ok? En el punto crítico, este que está acá arriba, estaría acá arriba. Digamos, veamos el caso del agua. Estamos trabajando a el punto crítico, que sería por acá, estamos a 370 grados centígrados y una presión de acá tengo 200, 220, 230 bar. 230 bar. Recuerden que un bar es una atmósfera, es igual a una atmósfera, prácticamente es la relación de conversión es 1,002, muy cercano a 1. Es parte de los ejercicios que habrán hecho ahora en la práctica, la primera práctica que tuvieron que entregar. Pasaje de unidades. Una atmósfera es la presión atmosférica normal que tenemos sobre la Tierra al plano cero del nivel del mar. Por lo tanto, tenemos 230 atmósferas mayor que la presión atmosférica. Para tener una noción de la presión que estamos hablando. Una garrafa y está en los 10 bar más o menos. Un tanque de GNC de cualquier auto está en los 200 bar. Estamos más o menos a esa presión. ¿Es lo mismo manejar presiones de 200 bar y 370 grados centígrados que manejar 70 bar y 37 grados centígrados? Desde el punto de vista de los materiales, de la seguridad, es mucho más barato esta opción y más seguro. Después vamos a ver cuáles son los usos de este dióxido de carbono. Vamos tomando una palabra que la vamos a ver ahora en una filmina más, supercrítico, porque este dijimos que era el punto crítico. Digamos, los puntos supercríticos son los que están arriba de la isobara supercrítica. Ya lo vamos a ver tranquilamente. ¿Y por qué les puse este dióxido de carbono? Principalmente porque tiene muchas aplicaciones en la industria. Y cada vez más, principalmente por un descubrimiento que hubo en la década del 80, 1980. Para ustedes es bastante atrás, para mí no tanto, yo lo viví. Para ustedes la mayoría son millennials, digamos, nacieron después del 2000. Pero bueno, más o menos para tener una idea, tómenlo así, este es el mismo diagrama, esta es la campana de vapor del dióxido de carbono, se trabaja igual que si fuera el agua y los datos los pueden sacar de ese mini RefPro. Al pie del video les voy a poner de referencia el vínculo para bajarlo si quieren. Les había dicho, el mini RefPro es de licencia abierta, así que abajo, al pie del video les voy a poner con el YouTube, les voy a poner de dónde bajarlo. Así no, si el que lo quiere usar y empezar a ver un poco, lo usamos. Hasta ahora no lo usamos nunca en la cátedra más que yo para armar algunos gráficos. Bueno, vamos otra vez a la tabla de vapor y a ver los puntos característicos de la misma. Bueno, están en inglés, pero bueno, no hay problema todo esto, digamos. Este era el punto crítico, yo les dije. Punto crítico. Digamos, del punto crítico para acá, a ver si puedo escribir acá, tengo líquido saturado, se entiende perfecto por más que esté en inglés. Debería cambiar estas cosas de este mismo, pasarlo a español. Del punto crítico hacia la derecha tengo vapor saturado, ¿está bien? Recordamos lo que era cada una de las cosas. El gráfico es temperatura, volumen específico. Acá vemos las isobaras, las curvas a presión constante. Recuerden, toda la transformación ocurre a temperatura constante y a presión constante. Las presiones aumentan en este sentido, o en este si quieren ponerlo acá, porque P2 es mayor que P1. Y vamos a ver cómo se llama cada una de las regiones. Digamos, si yo tengo agua en cualquiera de estos puntos de esta región, la voy a llamar líquido comprimido. O líquido, muchas veces lo pongo. Acá, en los puntos exactamente
justamente en la curva lo voy a llamar líquido saturado. Todo lo que pase de la curva para la derecha y de esta curva del vapor saturado para la izquierda, o sea, todo acá, lo voy a llamar, si yo tengo mi sistema en cualquiera de estos puntos, después vamos a ver cómo definir cada uno de estos puntos, porque no son todos iguales, voy a tener vapor húmedo. Acá vamos a ponerlo, porque no lo dice, en inglés no se entiende al menos, vapor húmedo, vamos a llamar toda esta parte. Justamente porque está conviviendo vapor con, bueno, a ver si puedo hacer el acento, no me piden los acentos acá, porque la verdad es bastante incómodo. Va a estar conviviendo vapor con agua, por eso se llama vapor húmedo toda esta región. Después vamos a ver ya dos cosas que conocemos. Digamos, sabemos que vapor húmedo, acá voy a tener constante la presión y la temperatura siempre, fíjense. Acá voy a tener vapor saturado, y todo lo que pasa de acá de la curva para la derecha, vapor sobrecalentado. ¿Ok? Estas son las regiones, que es cuando definimos el estado. Le vamos a pedir muchas veces definir el estado del vapor o estado del agua, si quieren, ¿no? Porque en realidad podría hacer cualquiera de los subestados. Van a tener que decir que está y con qué presión y temperatura o volumen cuenta en ese momento. Bueno, este es el diagrama temperatura-volumen. Ya vimos cómo lo podíamos hacer a diferentes presiones. Iba cambiando las presiones, iba calentando agua líquida, la empezaba a evaporar, la terminaba de evaporar y luego la hacía calentando a presión constante. También tengo diagramas que son muy útiles, que son a temperatura constante. Como acá tenemos el de presión-volumen, el de presión-volumen. A ver, un cachito que me fui al cuerno. Temperatura-volumen. Esto era una presión constante. Lo lograba. También, muchas veces tengo la fase de una sustancia pura, pero en este caso quiero hacerlo a temperatura constante. ¿Cómo logro la temperatura constante? Acá vemos un ejemplo. Yo voy a una masa determinada de líquido o de vapor, digamos, le voy aumentando la presión sucesivamente. Fíjense, con los pesos voy demostrando el aumento de presión. Acá tengo todo vapor, acá tengo ya, empezó a condensar, a hacer una parte líquida, más porcentaje líquido, poco vapor, el amarillo sería el vapor, ¿no? Y el naranja el líquido. Y acá tengo 100% líquido, aumentando la presión. ¿Cómo hago para mantener la temperatura constante? Tarjeta SD metida. Esperen un cachito que se me abrió. A guardar en la tarjeta SD. Un archivo. Luego le dais a eyectar, sacáis la tarjeta del ordenador y tenéis vuestra tarjeta SD. Estamos viendo un tutorial de cómo. Esperen un cachito. Acá estamos. Está viendo un tutorial de cómo instalar un programa. Cosas que pasan. Bueno, decía, entonces yo para mantener la constante la temperatura lo pongo en una de sus fases a intercambiar calor con un baño de agua líquida, con mucha masa de agua líquida. Entonces yo puedo mantener constante la temperatura acá y modificar la presión y el volumen. De esta forma hago el diagrama, como ustedes ven, presión-volumen, como pueden ver acá. Yo a veces señalo con el dedo y me olvido que ustedes no ven mi dedo. Tengo que usar el mouse. Presión, volumen. Acá rápidamente, lástima no puse el grafiquito este acá. Bueno, acá tengo todo vapor. Voy aumentando la presión.
Voy aumentando la presión, va disminuyendo el volumen, hasta que empiezan a aparecer las primeras gotitas de agua. O sea, empieza a condensar, que es cuando ustedes ven esto, pasa a presión constante, el cambio de fase. Cada vez tengo más agua, a medida que aumento esta presión constante, cada vez tengo más agua, voy disminuyendo el volumen, hasta que tengo, acá obviamente voy perdiendo calor también, ¿no? Hasta que tengo todo líquido, que pueden ver acá. Todo esto ocurre con esta forma que ven así, es la isoterma. ¿Qué era una isoterma? Es una curva de temperatura constante. Isoterma, temperatura constante. ¿Ok? Recuerden, la isoterma, temperatura constante, y teníamos la isobara de presión constante. Así voy superponiendo las diferentes curvas a temperatura constante y voy armando la campana de vapor a presión volumen, que es muy útil también. Es más, es la que más vamos a utilizar, digamos. Para cada una de las temperaturas voy generando, aumentando, disminuyendo la temperatura del baño este líquido y voy armando, a medida que va pasando el cambio de estado, toda mi curva. Otra vez lo mismo, las regiones son iguales. Después le vamos a ver esta curva en diseño 3D. Líquido saturado hasta el punto crítico, vapor saturado hasta el punto crítico también. Acá recordemos que tenemos líquido comprimido. Los puntos están sobre la curva de líquido saturado, vapor húmedo. Esto lo van a escuchar de acá al último día de las clases, digamos. Estoy insistiendo para que vayan agarrando un poco el lenguaje técnico. Vapor saturado, los puntos sobre la curva. Y luego, de acá para la derecha, vapor. Perdone, ahí no. Es un error. No lo puedo borrar. Bueno. Acá, vapor sobrecalentado. No me acuerdo si en la filmina estuve preparando cambié varias cosas de como las filminas de las que estaba dando en clase presencial, porque muchas de estas cosas por ahí las decía en clase, había un diálogo con ustedes, entonces tuve que agregar bastante más filminas, sacar, poner, digamos, muy distinto a los archivos, si tienen alguno que está dando vuelta viejo. Cambié varias cosas, digamos, para tratar de adaptarlo a esta modalidad. Bueno, y fíjense, yo le he dicho que este punto superior era el punto crítico, del estado crítico. Fíjense, la isoterma que pasa por este estado crítico es esta es una isoterma. Todo lo que está acá arriba, o acá, por arriba de esta isoterma, se llama vapor supercrítico. Después vamos a ver qué son propiedades y para qué me sirve. Para el caso del agua tenemos equipos de generación supercrítico. Ustedes saben que el vapor se utiliza muchísimo para generación, ya sea en energía térmica como en energía nuclear. En este caso vamos a ver en los supercríticos después más adelante también cuáles son los usos y las particularidades. Y después vamos a ver el caso del, yo ya les había adelantado algo, el dióxido de carbono supercrítico, el uso. Bueno, acá rápidamente vamos a ver otra vez, yo tengo mi masa total de agua, la tengo acá representada, es muy fácil medir la presión y la temperatura. Acá lo que estoy buscando al hacer acá es mantener el volumen constante, fíjense que no tengo más el cilindro, es un cilindro rígido y, bueno, en este caso, un cilindro rígido. Fíjense las paredes que tienen cierto espesor, digamos, para hacerlo más rígido aún, digamos, es indeformable, rígido e indeformable, le van a decir los ejercicios. Digamos, y veo que tengo conviviendo líquido con vapor, digamos, y un fuego que le va agregando, que el fuego que me agrega, en realidad, energía. ¿Y qué energía es? Esto después no lo vamos a ver más con el fuego, acá es más gráfico, pero en este ejercicio lo van a ver como un ingreso de calor. ¿Está bien? Este es un ingreso de calor a mi sistema.
Entonces, si yo parto estoy a mi temperatura 1 y presión 1, temperatura 1 y presión 1, a medida que voy ingresando calor, fíjense, a volumen constante, ¿cómo va a ser esta evolución? Digamos, voy hasta el punto 2, fíjense que está acá. Entonces, voy aumentando la temperatura, porque la temperatura acá va a ir aumentando, va aumentando cada vez más la temperatura. El volumen no cambia, porque dijimos que era volumen constante, y va aumentando la presión. Hasta que en un momento salgo de la campana y llego al punto, digamos, paso la presión crítica y llego al estado supercrítico, si quieren verlo. Bueno, vamos a una definición nueva. Esta X, ¿qué sería? Nosotros vamos a llamarlo título del vapor. Título del vapor. Vamos a ver qué es. Pero vamos a definirlo. Es la masa. Recuerden que yo en toda esta parte tengo conviviendo una parte líquida y una masa gaseosa. ¿También? Conviven durante el vapor húmedo, conviven las dos situaciones. Entonces, ¿en qué punto voy a estar yo para definir mi estado? Si puedo estar, yo digo, estoy con un vapor húmedo, pero es lo mismo a una presión de 5 bar y una temperatura de 200 grados centígrados. A una presión de 5 bar y 200 grados, un vapor húmedo puede ser este, 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 puede ser este o puede ser este. Digamos, fíjense, con 2 grados de libertad, en este caso sería 1 grado, estoy definiendo un vapor húmedo. ¿Es lo mismo cualquiera de estos puntos que yo puse? En este caso puse 6 puntos. No. Porque acá hay que tener mucha más masa, digamos. O sea que yo debo definir, cuando defino el vapor húmedo, cuál es el título de ese vapor húmedo. Y para eso se definió lo que es el título, que es la masa de vapor que tengo, de la masa dividido la masa total. Fíjense que la masa de líquido más la masa de vapor es la masa total. Esta es la definición del título. A su vez, yo podría definir cuánto es el volumen específico acá utilizando este título. O sea que uso el título por el B segunda, sería el volumen específico de saturación, más 1 menos el título de volumen específico de saturación líquido. ¿Está bien? Esta fórmula y esta otra fórmula. Acá rápidamente vemos, en este caso, viendo los valores, fíjense, 30,98 y 73,77 bar. Esto no es de agua, esto es de dióxido de carbono, que también tiene título. Yo acá llamé título del vapor, que estoy acostumbrado, generalmente no vamos, cuando nosotros trabajemos en clase, en la práctica, dióxido de carbono lo vamos a tomar como un gas ideal. Pero a muy bajas presiones se puede tomar como un gas ideal, ya a altas presiones no. Esto, recuerda que le dije que se lograba el punto supercrítico a 30 grados y 70 y pico de bar, 75 bar. Bueno, a esa temperatura y presión ya puedo dar punto crítico. Bueno, vamos a ver por qué tomé esto. Sigamos avanzando con el tema del título. Acá vemos B', B segunda y B'. Volvamos para atrás. ¿Qué es el B' y el B segunda? Así ya vamos tomando nomenclatura. A ver si puedo hacerlo acá. Lo llamo B'. Recuerden que la B minúscula es cuando tomamos es por unidad de masa, es el volumen por unidad de masa, volumen específico, y cuando usamos la mayúscula ya está incluida la masa, ¿está bien? Y a este lo vamos a llamar B segunda. O sea que el B' es el volumen específico de el líquido saturado y el B segunda es el volumen específico del vapor saturado. ¿Ok? Fíjense que a esta presión y a esta temperatura existe un B' y un B segunda siempre el mismo. A esta presión 2 y a esta temperatura 2 existe otro que es constante. Esto lo pueden ver claramente en las tablas. Estos valores son fijos para el dióxido de carbono, para el agua, para la sustancia que ustedes imaginen, el metano, hay varios gases.
los gases, por ejemplo, que se usan en refrigeración también, cualquiera de ellos, los freones, el que se imagine. Bueno, o sea que B' es el volumen específico de líquido saturado. El B segunda es el volumen específico de vapor saturado. ¿Está bien? Son valores fijos para cada presión y temperatura. O para cada presión o para cada temperatura, lo mismo. Porque tengo un solo grado de libertad ahí. Bien. El título yo lo había definido en función de la masa. También lo puedo definir en función de el volumen específico. Es el volumen específico B sin la prima, sería el volumen específico este, el que tengo para cada uno de los títulos, menos volumen específico de líquido saturado dividido volumen específico de vapor saturado menos volumen específico de líquido saturado. O sea que, viéndolo rápidamente gráficamente, es esta distancia, si esto lo hacemos a escala, es esta distancia dividido, fíjense, B menos B'. B menos B' es esta distancia, llamémoslo A. No le pongamos nombre, no vale la pena. Dividido, veamos la fórmula, para que les quede claro, B segunda menos B'. Dividido toda esta distancia. Dijimos que la B segunda, ¿está bien? Entonces no le agarro bien la mano a este lápiz. Para recordar una regla, digamos, gráficamente nos queda más claro. Si yo acá, a veces no es útil el título, pero yo de acá puedo despejar. Generalmente conociendo la presión o la temperatura, este lo conozco y este lo conozco, salen de tabla, directamente. Y luego, muchas veces yo conozco el título del vapor. Entonces, para calcular cuánto vale el volumen específico de mi vapor, despejo acá volumen específico, que es un despeje muy sencillo, y esta es la ecuación que tengo. Volumen específico es B' más el título por B segunda menos B'. Bueno, la misma expresión la puedo tener usando cualquiera de las otras propiedades termodinámicas. Recuerden que la U es energía interna, ya se la nombré en la primera clase. La vamos a tomar ahora con el tema del primer principio y la vamos a volver a explicar mucho más claro más adelante. La H es algo que vamos a ver, que también algo les comenté, entalpía. Y la S, no puedo dejar mucho anotado, la S, entropía, algo que vamos a ver en la segunda etapa, en la segunda parte de la materia, que tiene que ver con el orden y el desorden y un poco de por qué ocurren las evoluciones en un sentido o en otro. Pero rápidamente, esto es energía interna, entalpía y entropía. Bueno, la misma expresión que usé para volumen específico, la puedo utilizar para energía interna, para entalpía y para entropía. Otra vez recordando, digamos, todos estos valores son específicos, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica. ¿Por qué? Porque no están multiplicados aún por la masa, que es totalmente lógico. No es lo mismo para una masa de 10 kilos que de 10.000 kilos. Digamos, cuando una vez que, por ejemplo, U mayúscula, que es energía interna total de mi sistema, va a ser la masa de mi sistema por U minúscula, por la energía interna específica. Lo mismo para la entalpía, esto se los aclaro para que lo tengan más que claro, va a ser la masa de mi sistema por la entalpía específica. Y si quieren lo mismo para la entropía, va a ser la masa del sistema por la entropía. Perdón, esta es mayúscula y esta es minúscula, ¿no? Y para el volumen específico lo mismo. Recuerden que el volumen específico es el volumen sobre masa. O sea que el volumen total de mi sistema va a ser la masa por el volumen específico. ¿Ok? Puede ser medio reiterativo, pero después es común que se olviden de estos detalles cuando resuelven los ejercicios.
Yo les comenté que íbamos a ver el uso del dióxido de carbono supercrítico. Digamos, es una forma, se utiliza muchísimo, primero por las propiedades propias del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, principalmente, ustedes cuando toman una Coca-Cola o cualquier bebida gasificada, una soda, ustedes saben que lo que es el gas se lo hace con dióxido de carbono. O sea que es inocuo para el ser humano, que lo puede digerir. Por lo tanto, no va a quedar ningún residuo para extraer algún fluido. Digamos. ¿Qué es lo que estoy buscando acá extraer? Digamos, el dióxido de carbono en la década del 80, 1983, 1984, creo que fue, 1984, lo descubrieron que era muy bueno para extraer esencias o aceites de determinados materiales, digamos, concentrados. Bueno, esto que ven acá es la extracción de cafeína de grano de café. Lo que hay acá, el material a procesar acá, este es el reactor, lo que tengo son granos de café nada más. Acá tengo mi recipiente con dióxido de carbono, líquido gaseoso. Lo caliento. Este es un intercambiador de calor. Esto lo caliento. Después al final de la clase lo voy a volver a explicar con algunos detalles más de cosas que vamos a ver. Lo caliento. Es un intercambiador de calor esto. Esto es una bomba o un compresor que lo comprime para llegar a dónde quiere llegar. Recuerden que, volviendo al diagrama recuerden el dióxido de carbono, tengo que superar los 31 grados, redondeando, y los 74 bar. O sea que me toca asegurar que con esta bomba o este compresor, en este caso porque va a ser gaseoso, con este compresor elevo la presión por arriba de eso. ¿Qué es esto? Esto es un intercambiador de calor. Y este PID, esto es un controlador que me va a controlar la presión y la temperatura acá, y en función de eso va a provocar el intercambio de calor. Ya vamos a ver para qué. En realidad es para bajar la temperatura principalmente. Después cuando analicemos el gráfico de esto se lo voy a explicar más claro. De vuelta, al final de la clase lo volvemos a retomar. Digamos, esto lo inyecto al reactor a presión. Acá tengo CO2 supercrítico, ya acá, por arriba de los 31 grados y 74 bar, bastante más que eso, y lo inyecto a los granos de café. Por una propiedad propia del dióxido de carbono, va a extraer gran parte de la cafeína, que después le disminuyo la presión. ¿Para qué le disminuyo la presión? Digamos, ¿cómo extraigo yo? Generalmente lo que busco para extraer algún producto de otro es algo que sea soluble con eso. En este caso el dióxido de carbono es muy soluble y no trae ningún problema. Disminuyo la presión ¿para qué? Para sacarlo del estado supercrítico. Esta es una válvula reductora de presión. Entonces, redujo la presión y lo hago burbujear en un líquido. Luego por acá, el dióxido de carbono va a salir en estado gaseoso, va a salir por acá y lo vuelvo a recircular. ¿Ok? Por acá abajo extraigo agua con cafeína. ¿Para qué me sirve la cafeína? Y bueno, principalmente para muchos medicamentos de la gripe, de los resfríos. Se utiliza muchísimo para las bebidas energéticas. Tiene muchísimo uso medicinal y demás. Alimenticio. Las gaseosas colas traen cafeína. Tengo lo que se llama cafeína química. ¿Qué pasa con los granos esto? También se vende, no se tira nada. Es café descafeinado. Digamos, se vende como café descafeinado, exactamente, y se utiliza igual para la gente que no puede tomar café con cafeína o no quiere tomar. Luego vamos a retomar este gráfico y lo vamos a entender un poquito más. Ahora les voy a dejar un videito de unos segundos para que vean la animación y les voy a explicar un poquito la animación, cómo ocurre. A ver si funciona. Bueno, funciona bien. Bueno, yo acá tengo mi depósito de dióxido de carbono, como lo vieron. Tengo la bomba
que lo va a llevar al estado supercrítico y demás. Acá tengo los granos de café, o lo que haga falta, en este caso no es café, porque por este mismo proceso ahora vamos a ver la cantidad de materiales que se sacan las esencias. Hasta con este proceso, por ejemplo, ahora que está de moda, aunque está prohibido en Argentina el aceite de cannabis, se saca el aceite de cannabis, por ejemplo. Acá ingreso la del producto. Acá circula el dióxido con la esencia que extrajo de lo que tenía que extraer. Acá, mediante una válvula reductora, volvemos para atrás, mediante una válvula reductora, redujo la presión, pierde la propiedad de supercrítico y al perder la propiedad pierde la solubilidad. Entonces se va a separar mediante un sistema ciclónico. Acá no lo hago burbujear, el caso del burbujeo solo para el café. Separo las partículas sólidas o líquidas, generalmente son líquidas, digamos, lo que quiero extraer. Si quisiera extraer algún tipo de aceite de alguna planta o demás, el dióxido en estado gaseoso vuelve y se recircula. Y otra vez vuelve a recircular. Y acá cae el producto que quería extraer. Esto se utiliza para muchísimas aplicaciones. Acá vamos a ver algún ejemplo. A ver si pasamos de filmina. ¿Cómo hacemos? Ahí está. No me da bolilla. Ahí está. Todo lo que es los naturistas, todo van a encontrar, googleenlo si quieren, digamos, todo es extracción por dióxido de carbono supercrítico, digamos, es lo más natural que puede haber para extraer esencias. Esencias, inclusive se sacan esencias para perfumería y demás. Cúrcuma, que es un elemento, que sacamos la esencia, picantes, pimientas, y acá vemos un montón de productos más, digamos, algunos medicinales, otros de perfumería y tal, para sacar extractos concentrados, principalmente, muchos para la piel, se utiliza también en perfumería, digamos, y con ningún tipo de contaminante, pues el dióxido no se va, el estado gaseoso se separa y se va. Por lo tanto, es un método limpio y cada vez con más aplicaciones. La verdad no precisamos. La principal ventaja es que trabajamos a bajas temperaturas, 37 grados, temperaturas menores a 100 grados en principio, digamos, más allá, arriba de 37 grados, y presiones muy bajas, ¿no? Estamos hablando, recordamos, las presiones eran de 75 bar. No es súper baja, pero bueno, es una presión muy fácil de manejar hoy en día. Bueno, ahora veamos, hasta ahora vimos los diagramas de equilibrio, presión, volumen y demás. Ahora vamos a ver un diagrama de equilibrio donde vimos líquido, vapor. Pero en realidad yo tengo el diagrama que puedo ver sólido, líquido y vapor. Acá lo vemos claramente. Acá vemos un diagrama de equilibrio sólido, líquido y vapor. Veamos qué pasa, qué es lo que tengo que acá. Lo que vimos nosotros hasta recién era esto. Era toda esta parte, ¿eh? Todo esto es lo que vimos nosotros acá. Perfecto. Acá tenemos estado sólido, acá para esta línea roja para la izquierda. Acá tenemos el pasaje de sólido a líquido o fusión. Recordando un poco, acá tengo la fusión. Creo que adelante tengo una que ya dice todas las partes, me parece que viene, la puse después. Y acá líquido comprimido. Líquido más vapor ya lo vimos. Todo lo que es vapor, la isoterma crítica, todos los vapores supercríticos por acá arriba. Y acá vemos una línea triple. ¿Qué particularidad tiene esta línea triple? Que conviven los tres estados. Pero principalmente que por debajo de ella, por debajo de esta línea triple, no tengo líquido. O sea que acá tengo sólido y acá tengo vapor. Acá, ¿qué voy a tener acá? Pasaje de sólido a vapor. O sea, voy a tener todo sólido y a vapor. Esto lo vamos a llamar sublimación. Y bueno, al revés, de vapor a sólido, sublimación inversa. No es muy difícil. Este es el pasaje de sólido a vapor. Acá tengo casi todo sólido con vapor. Y un ejemplo es el hielo seco, que también es dióxido de carbono, ¿no? El hielo seco es dióxido de carbono congelado y pasa directamente de estado sólido al estado de vapor. Este es el diagrama de equilibrio sólido, líquido, vapor. Acá veo todos los estados. Generalmente nosotros, por las aplicaciones de uso en la ingeniería, lo que vamos a ver casi siempre es esto, ¿no? En el agua y en la sustancia, todo esta parte la que vemos, ¿no?
A esta generalmente no la vamos a ver mucho más. Este yo no le dije que era del agua, no fue casualidad que no le dije que era del agua, dije una sustancia cualquiera. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta que esta es del agua y aquella no? Principalmente porque donde comienza la línea de saturación de sólido, es esta inclinación negativa, que es porque puede ser una sustancia que se expande al solidificar. El agua es la única sustancia que se expande al solidificar. Y esa propiedad, porque ven acá un iceberg, digamos, es que hace que el hielo flote. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a ser la densidad del hielo respecto del agua? Menor. ¿Está bien? Porque al solidificar se expande, por lo tanto tengo mayor volumen. Por lo tanto, al ser menor la densidad del hielo respecto al agua, hace que el mismo flote. ¿Qué pasaría si no pasaría eso? Imagínense en invierno, ¿qué pasaría? Se congelaría la capa que está en contacto con la atmósfera, esta capa, ¿no? Se congelaría. Si la densidad del mismo fuera mayor al agua, ¿qué va a pasar con esta capa? ¡Pum! Cae para abajo. Se renueva por otra, ¿no? Hasta que toda la masa esté congelada hasta bajo el lecho marino. ¿Qué va a ocasionar eso? Que no hay vida posible debajo, digamos. Una particularidad que beneficia la supervivencia en la Tierra, digamos. Este es el diagrama de equilibrio del agua, particularmente. El otro era una sustancia cualquiera, puede ser el dióxido de carbono perfectamente. Bueno, sólido más vapor, sólido líquido. Las regiones son las mismas, se llaman iguales, no hay problema. Acá habíamos visto, recuerden un poquito, el diagrama presión-volumen, y acá temperatura-volumen. Bueno, esto en realidad, el diagrama no me deja avanzar, pero un cachito. Visto en 3D, sería así. Ahora lo vamos a ver así. Este sería el diagrama presión, volumen, temperatura. Acá lo vemos todos los tres. Digamos, en 3 dimensiones. Acá tenemos el punto crítico, líquido más vapor, que es lo que vemos nosotros generalmente. Vapor, líquido, sólido más líquido. 3 dimensiones. Ahora vamos a ver lo mismo, digamos, con sus vistas. Ya todos pasaron por dibujo, digamos, saben cómo descomponer este diagrama. Lo pueden descomponer en las vistas, depende de donde lo miren. Miro la vista lateral izquierda, la vista inferior y demás. Que son los gráficos que graficamos ante nosotros. Fíjense, presión, temperatura. Acá teníamos puesto presión, temperatura. Es como mirarlo de este lado. Digamos, como mirarlo no de frente, de costado acá. Acá lo ven más claro. Presión, temperatura. Entonces, fíjense, toda este área que era la zona de sólido más vapor, más líquido más vapor, más líquido más sólido, toda esta zona, todo este área, lo veo como una línea acá, porque lo estoy viendo de costado. Por lo tanto, lo voy a ver como una línea. Esto y esto y esto. Ahora, después vamos a ver línea punteada. En realidad no existe en el agua. Pero ¿por qué está hecha acá? Después lo vamos a ver. La que vale es esta, la media rojiza, marrón. Presión, temperatura. Perdón. Volumen, temperatura. Acá me faltó... que era el que vimos nosotros primero, no sé si recuerdan. Acá vemos la línea triple, sería esto de esta vista. El área sólido más vapor sería toda este área. Líquido más vapor, que es la que más nos interesa a nosotros, sería toda esta. Líquido sería esta. Y sólido más líquido sería esta, ¿está bien? Y esto todo sólido. Y presión volumen, que es otra que utilizamos mucho. Digamos, el punto crítico estaría acá arriba, ¿no? Este de acá, ¿no? Creo que acá este diagrama se interpreta bastante claro, ¿no? Y la otra es la vista frontal, si quieren llamar esta como frontal, que sería presión-volumen. Este es el eje de presión y este es el de volumen. Presión-volumen, que es uno de los que más utilizamos son estos dos por ahí. Y también, bueno, también son presión-temperatura. Bueno, esta parte es sólido más vapor, que sería toda este área. Sólido sería acá, sólido más líquido, la solidificación ocurre acá, líquido, el punto crítico, líquido más vapor, vapor húmedo, y acá todo lo que es vapor, sobrecalentado. ¿Ok?
para poder descomponer este gráfico. Creo que es bastante claro el diagramita este en 3D. Y es puesto así. Vamos al gráfico presión-temperatura y a ver algunas particularidades. Ya les comenté algunas. Y una que dije que íbamos a hablar, que era este era, recuerden. Era mirándolo acá de este costado, digamos. Viendo este y el eje este. O sea, viendo la presión y viendo la temperatura. Bueno, primero vamos a poner los nombres que ya los puse antes. Yo les dije que estaban en algún lado, me acordaba: sublimación, fusión y vaporización. Toda la parte de sublimación, que era toda esta área, la veía como una línea. Toda la parte de líquido más vapor la veía como esta línea, que es la parte de vapor húmedo. Y toda la parte de sólido más líquido la veía como esta línea. ¿Está bien? Bueno, esta línea punteada, yo le dije, lo vamos a ver luego, que es esta que está acá. Así sería si se expande al solidificar. En realidad el agua se contrae al solidificar, por lo tanto disminuye su densidad. ¿Ok? Esto es la parte sólido. Esta es la línea triple, esa línea es un solo punto. Acá, o sea que acá tengo los puntos de saturación. Acá tengo todo el vapor húmedo. Y ya que estamos, recordemos los grados de libertad. Recuerdan que habíamos visto la primera clase lo que eran los grados de libertad. ¿Qué eran los grados de libertad? Yo, cuando conocía los grados de libertad, los calculaba, me daba la cantidad de la cantidad de propiedades que me hacían falta para definir, las propiedades termodinámicas que me hacían falta para definir el estado de un sistema. ¿Está bien? En este caso, fíjense, para definir cualquiera en estado sólido, cualquiera de estos puntos, digamos, yo conociendo la presión, ¿sola puedo definir cualquiera de estos puntos? No, me hace falta mínimamente la presión y la temperatura o el volumen. Digamos que acá no lo puedo ver, pero bueno, digamos, pasa una curva a volumen constante, va a pasar por algún lado. Con dos propiedades puedo definir cualquiera de estos puntos. Con dos propiedades puedo definir cualquiera de estos puntos, que eran los puntos de líquido. Y los puntos de vapor, con dos propiedades puedo definir cualquiera de estos puntos, ¿no? Digamos, en el caso de los puntos de saturación, esta de las puntos de saturación, con una sola propiedad alcanza, porque esta curva ya la conozco, es constante, estoy conociendo la presión o la temperatura, la otra sale directamente, conociendo la temperatura, conozco la presión, ¿ok? Volvamos a nuestro ejemplo de cafeína extraída. Ahora lo vamos a ver en un diagrama directamente, en cada una de las etapas. Acá identifico los puntos y las propiedades de presión y temperatura y volumen de cada uno de estos puntos. Acá es el dióxido de carbono antes de ser calentado al intercambiador de calor, después de salir calentado, antes de entrar a la bomba o al compresor en este caso, luego salir del compresor y luego de estar controlado las variables del punto 4. Analicemos rápidamente esto. Esta es la campana de vapor del dióxido de carbono, ¿no? Fíjense la temperatura de 30 a 98 y una presión de 73,77 bar. Temperatura-volumen estamos evaluando. Yo en el estado 1 tengo una presión y una temperatura y un volumen. Fíjense, acá tengo conviviendo, inclusive recuerden, ahí lo veo. Tengo líquido y vapor, o sea que va a ser dióxido húmedo, digamos, vapor húmedo, digamos. Lo hemos llamado antes, acá sería dióxido húmedo. Digamos, vapor de dióxido húmedo. Digamos, ya estoy acá, tengo un título determinado. Digamos, tengo conviviendo líquido más gaseoso. En el mismo, después para pasar al punto 2, ¿qué hago? Le voy agregando calor, va a ser un calentamiento a presión constante. Recuerden al principio, el primer calentamiento, que es lo que ocurre acá, ocurre a temperatura constante, pues tiene un cambio de presión constante, tienen el cambio de fase. La energía que yo estoy ingresándole acá para pasar de 1 a 2, todo el calor que está ingresando se está usando para romper los enlaces para tener todo en forma gaseoso, ¿ok? Digamos, estoy rompiendo los enlaces del líquido, de la molécula líquida. Por lo tanto, una vez que ya tengo todo estado gaseoso, acá ya empieza a
aumentar también la temperatura a medida que aumenta el volumen. Toda presión constante lo hago esto. Bueno, hasta llegar al punto 2. En el punto 2 tengo una presión 1 constante, una temperatura y un volumen específico. Acá comienza una compresión isoentrópica y adiabática. Isoentrópica. Nos estamos adelantando un poquito. Esto es para la segunda parte de la materia. Esto es tiene que ver con la entropía. En principio tiene que ver, para que se den una idea, este es un compresor que no tiene rozamiento de ningún tipo, por lo tanto es un compresor ideal, digamos. Tómenlo así ahora, digamos. No va, digamos, es un compresor, lo tomo como un compresor ideal, si quieren verlo. Y adiabático, recuerden que para nosotros adiabático, yo se lo dije en la primera clase, adiabático era que no intercambiaba calor, o sea que no intercambiaba calor con el ambiente, ¿está bien? Que como es de corto tiempo esta compresión, lo puedo tomar inclusive en la realidad como adiabático. Inclusive la parte que tiene rozamiento no está un poco en el flujo de aire, de dióxido que maneja, tampoco la pérdida de carga que tengo, que digamos, pérdida de carga es un término que van a ver en mecánica de los fluidos, creo que la están cursando en este cuatrimestre. Es prácticamente insignificante, lo podría tomar perfectamente, hasta llegar a la presión 3 y temperatura 3. O sea que es acá, digamos, el compresor llega a una presión 3 y una temperatura 3. Fíjense que por ahí estoy muy por arriba de la temperatura de los 30 grados. Fíjense, 30 grados está acá. Acá por ahí estoy a, no sé, 110 o 120 grados. Tranquilamente. Digamos, ¿qué es lo que pasa cuando preparamos un café con agua hirviendo, un mate o un café o un té si quieren? Cambia el sabor, cambia el aroma, pierde todo. Y yo no quiero perder en el grano de café y en la cafeína ese sabor y ese aroma. Por lo tanto, lo que hago con este intercambiador que tengo acá es bajar esta temperatura de 3 a 4. Tengo un sistema de controlador electrónico, digamos, que lo que va midiendo presión y temperatura, y en función de eso aumenta y disminuye el caudal del intercambiador. Lo que hace es bajar principalmente la temperatura a presión constante. Fíjate, la presión se mantiene constante. Temperatura. Siempre por arriba de la temperatura crítica, de los 30,98 grados. Con un margen por si hay una caída importante, pero no hace falta, aunque esté a 70 grados, alcanza y sobra. Y a una presión por arriba de moda. Luego lo hago recircular. Digamos, eso es lo que está pasando en cada uno de estos puntos. Después, cuando veamos el primer principio, también vamos a analizar de vuelta, vamos a volver a este gráfico de extracción supercrítica de cafeína. Vamos a volver a este gráfico para analizarlo con datos reales y con el primer principio de la termodinámica, y vamos a hacer algunos cálculos. La clase de hoy no, porque es un sistema que fluye. Hoy vamos a ver algo para sistemas cerrados. Esto no es un sistema cerrado. Pero acá vemos como los diagramas estos de temperatura-volumen, ¿para qué nos sirven? Por ejemplo, para analizar y para poder controlar luego este vapor supercrítico. Bueno, ya terminamos la parte de la parte de diagramas y ecuaciones de estado para el vapor. Ahora vamos a ir un poco, vamos a ingresar un poco, este es un cambio que hice, después vamos a volver a retomar el tema de trabajo, digamos, para que la práctica pueda avanzar con el primer principio de la termodinámica. Bueno, arrancamos con una pregunta como para dejarla abierta. ¿El calor es una forma de energía o un fluido? Digamos, esta es una pregunta media por ahí, hoy en el siglo XXI, media tonta parece, pero calculen que en el siglo XVIII hacer esta pregunta era importante, digamos. No estaba claro si era un fluido o una forma de energía. Obviamente es una forma de energía. ¿Quién demostró esto? El amigo Joule con su experiencia de Joule. Este es un gráfico directamente donde relaciona
calor con trabajo. Esto es acá apareció, digamos, un modelo de lo que él utilizó realmente para demostrarlo. Esta foto está sacada del estudio matemático que hizo el amigo Joule, que encontró el equivalente mecánico al trabajo. Por lo tanto, acá demostró que el calor es una forma de energía y no era un fluido. Antiguamente estaba que en la primera clase lo comentamos algo, la teoría del fluido calórico, que obviamente quedó descartada a medida que Joule demostró esto. ¿Cómo funciona esto? Rápidamente, tengo un sistema de una pesa, una polea, una regla que me permite medir el nivel de la pesa, el hilo está enroscado en este tambor que permite que gire libremente y unas paletas sumergidas en un fluido adiabático, cerrado todo por acá, so que no tengo pérdida de calor y que puedo medir la temperatura de dicho fluido, ¿ok? Entonces, a medida que esta polea gira y baja este peso, hace que giren las paletas y a medida que giran las paletas aumenta la temperatura. Por lo tanto, le está ingresando un calor a mi sistema, digamos. O sea que el gasto de energía mecánica, ¿cómo lo mido? Yo conozco este peso y puedo medir en la regla. O sea que ahí tengo trabajo, recuerden que es fuerza por distancia, ¿no? A ver. Bueno, después lo vamos a ver luego. Lo puedo escribir. Trabajo, fuerza por distancia. Y bueno, que demostró que una caloría es igual a 4,184 Joule. Digamos, el equivalente entre calor y trabajo. Digamos, o sea que esta pregunta quedó respondida rápidamente por el amigo Joule. Y obviamente se sabía que el trabajo era energía mecánica, ¿no? Algo vimos en la primera clase, lo repasamos por un tema que vamos a retomar ahora. Conocemos diferentes formas de energía. Las formas macroscópicas es una energía asociada, lo que ven acá, este puntito, a su centro de masa, referida a un sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Un par ordenado, digamos, un eje. Y que sí, si quieren, digamos, recuerden por qué. Tengo la energía cinética, que es una energía macroscópica, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Digamos, no hace falta referirla a un punto, la velocidad, digamos, a un punto fijo o a un punto móvil, si quieren, pero referida a un eje coordenado. Y energía potencial, que es la masa por la gravedad por la altura que se encuentra este centro de gravedad. ¿Está bien? Este sería el Z, ¿no? Acá vemos energía cinética específica por unidad de masa, divido por la masa y me queda esto, y energía potencial específica por unidad de masa. Y la otra forma de energía microscópica de energía. Recuerden que cuando empezamos la primera clase dijimos que íbamos a estudiar la termodinámica clásica. La termodinámica clásica tenía la particularidad que con pocas variables yo podía describir un proceso. Es decir, que yo no me metía qué era lo que pasaba a nivel molecular o a nivel atómico. Digamos, esto lo tenía que medir con algunas pocas variables. Por ejemplo, con la presión, el volumen y temperatura, fácilmente medible. Bueno, esta energía asociada a la estructura y al nivel de agitación molecular, nosotros la vamos a llamar energía interna, U. ¿Qué es esa energía interna? Esa misteriosa energía interna es traslación molecular, el movimiento de los mismos, la rotación de las moléculas, la vibración molecular, la energía química, por ejemplo, que se rompe durante un enlace, y la energía nuclear, que es en este caso sería la rotura del átomo, ¿no? O sea que eso sería todas esas energías, yo la voy a resumir como energía interna, y la tengo que ver con pocas variables. Analicemos un sistema cerrado. Recuerden que habíamos hablado de sistemas abiertos y cerrados. Los sistemas cerrados eran de masa constante. Yo lo representaba ya sea con un recipiente cerrado, este era mi sistema, o un cilindro émbolo, si el volumen cambiaba, ¿no? ¿Recuerdan un poquito? Mi sistema está acá, puede cambiar el volumen, pero la masa que está acá adentro no va a cambiar, no hay pérdida de masa. Ese era un sistema cerrado. En la primera clase repaso un poquito.
La energía total de un sistema va a ser la energía interna o la energía microscópica más la energía macroscópica, que lo podemos llamar como energía cinética, más energía potencial. Esa energía va a ser U más energía cinética, lo reemplazo un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más masa por gravedad por altura, referido siempre a un eje referencial. Lo mismo lo puedo representar de forma por unidad de masa, específico. Digamos, por eso las letras minúsculas. Recuerden siempre que las letras minúsculas eran específicas. Esta es la energía total de un sistema cerrado. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo, mi sistema es todo lo que está acá dentro de esto. Digamos, acá arriba está quieto, tiene un aislamiento térmico, o sea que no permite intercambiar calor, o sea que es adiabático. Ya lo dijimos en primera clase, pero se van a aburrir. Adiabático es que no intercambia calor. Mi sistema es adiabático. Puse una copa por una particularidad, digamos, si quieren verlo, digamos, pero en realidad tiene una referida a un sistema de referencia. Este sería mi plano de referencia. A ver. Este es mi plano de referencia. O sea, de acá voy a medir la altura, si quieren, Z. Está quieto acá arriba, o sea que acá arriba, ¿cuánto vale la energía cinética acá arriba? 0, ¿no? Si está quieto, vale 0, me refiero a velocidad. La energía potencial, masa por G por Z. Y la energía interna tiene un valor, porque obviamente esto hay una energía interna acá, tengo una copa, tengo moléculas que se están moviendo, tengo un aire, un gas, no sé cuál, pero tengo algo acá, no dije que era vacío, o sea que tiene una agitación molecular, una temperatura dada, por lo tanto hay una energía interna. Lo suelto y cae al piso. Acá está mi plano de referencia. Recuerden que, algo que me he olvidado decirle, tanto la energía cinética y la potencial siempre van a estar referidas a un centro de masa. El centro de masa estaría por acá, ¿no? Cae al piso. Mi plano de referencia justo coincide con el centro de masa de mi sistema. En este caso, la energía total de mi sistema va a seguir siendo energía interna, más cinética, más potencial. Bueno, ¿qué pasó acá? La energía potencial, ¿cuánto vale acá? 0, porque estoy al mismo plano que mi plano referencial. No tengo altura, Z es igual a 0. La energía cinética, un instante antes que caiga, estamos hablando. Fíjense que todavía no tocó el piso. Este es el piso, ¿está? La energía cinética, ¿cuánto vale? Y tengo velocidad. Pero analicemos primero la energía interna. ¿Cambió? No intercambió calor, no ingresó un trabajo, nada acá adentro. Todavía no llegó al piso. Por lo tanto, mi energía interna, esta, U, es igual, si quieren, esta U1 es igual a U es igual a 1. U era esta, ¿no? ¿Ok? O sea que no cambia mi energía interna. Toda la energía potencial en un instante antes de llegar al piso. ¿En qué se transformó? En energía cinética. Es lo que está diciendo acá. Llega al piso y bueno, digamos, ¿cuánto vale mi energía cinética acá en el piso? 0, porque llegó al piso, no se mueve más. ¿Cuánto vale mi energía potencial? 0, porque estoy en el plano de referencia. Toda esta energía cinética, ¿en qué se convirtió? En energía interna. Esa energía interna, ahora va el por qué puse la copa. Digamos, al chocar, aumentó por ahí la temperatura acá dentro del gas que tengo, obviamente por la frenada de golpe, provocó rozamiento. Se rompió la copa, se rompieron, digamos, cristales, se rompieron uniones, por lo tanto, acá hay un cambio de energía interna. O sea que mi energía total del sistema se pasó a energía interna. ¿Qué pasó con mi energía total? ¿Cómo está? Esta es constante. Recuerden que la energía, ya nos vamos adelantando un paso al primer principio, la energía no se pierde ni se destruye, se transforma.
¿Ok? Esta es una definición del primer principio de la termodinámica. O sea que la energía va a permanecer constante. O sea, energía total, esta E es igual a esta y es igual a esta. ¿Ok? Bueno, esto sería un resumen de mi primer principio. Bueno, las formas que tengo para transferencia de energía y lograr evoluciones, la clase que viene vamos a profundizar sobre los tipos de evoluciones, son mediante el trabajo mecánico y el calor, principalmente. ¿Cómo transfiero energía vía calor? Tengo dos sistemas, sistema 1, sistema 2, el 1 el azul, el 2 este. ¿Qué me significa esto? Estas son las moléculas, si quieren ver, tienen diferente grado de agitación molecular, por lo tanto tienen diferentes temperaturas. T2 es mayor que T1, tiene mayor grado de agitación molecular, el que está a la derecha. Los pongo en contacto térmico, es decir que esta pared que los divide es diatérmica. ¿Está bien? Es una guerra esto, ¿no? Es decir, que permite el pasaje de calor. T2 es mayor que T1. Por el segundo principio de la termodinámica, yo sé, porque esto en realidad, por el primer principio el calor podría dirigirse de T1 a T2. Pero por el segundo principio yo sé que de mayor temperatura a menor temperatura, cuando veamos el segundo principio lo vamos a analizar y entenderlo por qué. Tengo un pasaje de energía térmica acá. ¿Hasta cuándo? Hasta que estas dos temperaturas, el nuevo estado de equilibrio, ¿cómo va a ser acá? Mi estado final, T2, va a ser igual a T1. ¿Está bien? La otra forma de transferencia de energía es para entrar a mi sistema, vía trabajo mecánico. Yo tengo acá mi estado 1, voy a evolucionar al estado 2. O sea que voy a tener una evolución. Vamos avanzando sobre la clase que viene. Evolución de 1 a 2. Este es un estado de equilibrio 1 a un estado de equilibrio 2. ¿Ok? Digamos, aplico una fuerza acá que va a generar un aumento de la presión. Va a bajar el émbolo hasta llegar a mi estado 2, que es aumentar la presión y disminuir el volumen. ¿Ok? Mi sistema, ¿cómo ingresó la energía a mi sistema? Mediante un trabajo mecánico. ¿Cómo lo voy a llamar este trabajo? Todos conocemos la ecuación de trabajo de física 1. Todos ya tienen cursado física 1. Ustedes saben que trabajo, fuerza por distancia. También lo vieron de manera diferencial. Diferencial de trabajo es igual a fuerza por diferencial de distancia. ¿Ok? ¿A qué se debe? Que acá llamé diferencial de trabajo, es esta letra, y acá diferencial de distancia lo llamé este. Este es un diferencial exacto. Y este es un diferencial no exacto. ¿Por qué? Hoy lo vamos a ver rápidamente con un ejemplo. ¿Por qué este diferencial se llama no exacto? Porque el trabajo es una función que depende del camino. Es decir, no es lo mismo ir de acá hasta acá, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, que ir de una forma sola, ir muy rápido, ir muy lento. Va a ser distinto el diferencial de trabajo. En este caso esa presión constante va a ser igual, pero bueno, en otros casos va a ser distinto. Por lo tanto el trabajo y el calor son diferenciales no exactos. Y matemáticamente cuando no son exactos, o sea son funciones que dependen del camino, se utiliza esta. En cambio, la posición depende solamente, no depende del camino en este caso, son funciones potenciales, dependen del estado, de donde están, nada más. Por eso se usó el diferencial ese. Pero en principio yo sé que diferencial de trabajo es igual a fuerza diferencial de posición. ¿Cómo obtengo el trabajo? Integro esto. Integro los dos lados, esta diferencial de trabajo me queda trabajo, integro para ir de 1 hasta 2 de fuerza diferencial de posición.
Si esta fuerza es constante, esta sale afuera de la integral, me queda la integral del punto final menos el punto inicial. Si la fuerza no es constante, debería ver cómo varía la misma con la posición y con la presión y calcularía la misma. Acá vemos, sigamos. De 1 a 2, analicemos lo primero en todos los casos, es fuerza por diferencial de movimiento. ¿Está bien? A su vez, yo que conozco, ¿conocen? Esta no es la forma de expresar el trabajo en termodinámica. Nosotros no medimos en termodinámica fuerzas, medimos que presiones. Es más fácil. Con un manómetro las puedo medir fácilmente. Entonces, la presión es igual a ¿qué? Fuerza sobre área. ¿Ok? Entonces, despejando fuerza de acá, me queda presión por área es igual a fuerza. Luego, juntando el área por diferencial de espacio, el área de este pistón por esta distancia, ¿qué me va a dar? El volumen. ¿Ok? Es claro, ¿no? Área diferencial de esto va a diferencial de volumen. O sea que la ecuación que vamos a utilizar ahora para termodinámica, por más que sabemos que el trabajo es una fuerza por una distancia, siempre va a ser presión por diferencial de volumen. Esta va a ser la ecuación cuando tengamos que calcular el trabajo, ¿no? Obviamente, si la presión es constante, la fórmula es la más fácil de todas, ¿no? Es el trabajo, va a ser presión, la integral de diferencial de volumen, entre 1 y 2. Esto es presión, como el volumen no va a depender, me queda por B2 menos B1. Cuando esto es a presión constante, la forma más fácil y por la que más vamos a utilizar. Pues si la presión no es constante, debo saber cómo varía la misma a medida que varía el volumen, ¿no? Entonces ahí tendría que integrarlo. Bueno, yo les comenté que el trabajo era función del camino, digamos, no es lo mismo del punto 1 al 2, es lo mismo ir por este camino que por este otro camino. Los trabajos van a ser distintos, por lo tanto, por lo mismo yo tomaba el diferencial de trabajo un diferencial inexacto. Vamos a ver algo más. Fíjense, la clase que viene lo vamos a ver con mucho más profundidad, pero rápidamente. En un diagrama presión-volumen, el área debajo de la evolución, para esta y esta son dos evoluciones. Voy de 1 a 2, por este camino o por este camino. El área debajo, fíjense, tomo un diferencial de volumen muy pequeño. Esto es un diferencial de volumen, ¿no? Podré tomarlo. Esta que es la presión, ¿no? La que tengo acá. Esta es la presión de este punto. Entonces, este P por diferencial de B, ¿qué es? Es este área, ¿no? Puedo tomar, si está muy cerca este diferencial de B muy chiquito, puedo tomar la presión promedio que está acá. Cuanto más pequeño es el diferencial, la presión va a ser la misma. P diferencial de B es igual a, esto es igual a trabajo, ¿no? Por lo tanto, el área debajo de la evolución es el trabajo, esto gráficamente, ¿no? Como le dije, la clase que viene lo vamos a ver mucho más claro. Bueno, diferencial de B, delta B, diferencial de U es U2 menos U. Acá tenemos diferencial de B, de 1 a 2 es B2 menos B1, ¿ok? Delta B. Diferencial de energía interna, que es la U, es U2 menos delta U. Estos dos son independientes de la trayectoria. Independientes, bueno, esto está en portugués. Independientes de la trayectoria. Por lo tanto, por eso lo vemos también con la forma de D, diferencial exacto. Solo dependen de la posición, no dependen del camino. En cambio, el trabajo y el calor, la trayectoria debe ser especificada, es decir, que dependen
del camino. O de la evolución, si quieren, ¿no? Vamos a hacer una convención de signos. Perfecto. Nosotros tenemos que definir cuándo el trabajo es positivo y cuándo el trabajo es negativo y cuándo el calor es positivo y el calor es negativo. Recordemos que tengo mi sistema. Vamos a hacerlo con un gráfico. Queda más claro con un gráfico a veces. Vamos a hacerlo acá abajo, perdón. Tengo mi sistema, ¿no? Si en mi sistema ingresa trabajo, el medio entrega trabajo a mi sistema, va a ser negativo. Si mi sistema entrega trabajo al medio, mi trabajo va a ser positivo. O sea que, y si mi sistema recibe calor del medio, va a ser positivo. Y si mi sistema entrega calor al medio, el calor va a ser negativo. ¿Ok? O sea que, cuando yo tengo, por ejemplo, voy de 1 acá a 2 acá, ¿no? Este es mi sistema, este es mi estado inicial, este es mi estado final, ¿ok? Cilindro émbolo, cilindro émbolo. Acá, cuando paso de acá hacia acá, es decir, mi sistema se expandió, porque aumentó su volumen, el trabajo va a ser positivo. A la inversa, si mi sistema se comprimió, o sea, el medio hizo trabajo sobre mi sistema, el trabajo va a ser negativo. Y bueno, con el calor no hace falta el gráfico de expansión y compresión, y entendiendo si recibe o absorbe calor. Como le dije, vamos a ver muy brevemente la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Digamos, la primera ley de la termodinámica es la conservación de la energía. ¿Cómo es el principio de conservación de las energías para un sistema cerrado? Vamos a verlo. Esto en realidad estoy sacando algo, avanzando de unas clases para que puedan avanzar en la práctica. Tengo miedo que no lleguemos con esta modalidad a terminar todos los temas. Entonces, prefiero que la práctica pueda avanzar con el primer principio para sistemas cerrados, al menos. Y algo de vapor y algo de gas ideal. Yo la clase que viene voy a retomar todo esto. Mi sistema tengo, para evolucionar del estado 1 al estado 2, tengo una energía que entra y una energía que sale. La variación de energía, ¿qué hago acá? Esto también, ¿cómo se llama? Se llama también un balance energético. Eso también es el primer principio de la termodinámica, un balance energético. Otra definición del primer principio de la termodinámica es que, yo ya se la dije antes, que la energía no se destruye, ni se pierde, ni se crea. ¿Ok? La energía se transforma. Es otra definición más, digamos. O sea que acá todo lo que ingresa tiene que salir o acumularse en el sistema. Ese es el secreto. O sea que variación de energía, tomo la energía entera, es la energía que entra menos lo que sale. Variación de energía, como vimos, era la variación de energía interna más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Variación de energía interna, viendo es la masa por la energía interna específica del estado final menos la energía interna específica del estado inicial. La variación de energía cinética tiene que ver con la velocidad del centro de masa y la potencial con la posición. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a ver una expansión isotérmica de un gas perfecto. Yo tengo mi sistema, y este es mi estado inicial, y voy evolucionando. Después vamos a ver de qué manera, digamos, para que pueda analizarlo bien, pero bueno, voy evolucionando de manera muy lenta hasta llegar a mi estado final. ¿Qué pasó acá? Dijimos isotérmica. ¿Isotérmica qué era? Temperatura constante, ¿no? Voy sacando estas pesitas. Y a medida que voy sacando estas pesitas, ¿qué va pasando acá? Este sistema va aumentando su volumen.
Al expandirse el sistema, ¿qué es lo que pasa cuando un gas se expande? Se enfría. Entonces, para que se mantenga la temperatura constante, ¿qué tengo que hacer yo? Ir ingresando un calor a medida que se expande, ¿ok? Por eso ven el calor este diferencial de calor que va ingresando a medida que el gas se va expandiendo. ¿Para qué? Para mantener la temperatura constante. Digamos, la variación de energía va a ser la energía que entra menos la energía que sale. ¿Qué entra a mi sistema? Un calor isotérmico, este Q, en cada uno. La sumatoria de todos estos diferencial de Q. Más, menos, el trabajo isotérmico. Fíjense, esto es un trabajo que se va expandiendo. ¿Ok? Ahí tengo el balance de la variación de energía. ¿Esto es igual a qué? Esta variación de energía. A la energía interna, más la energía cinética, más la potencial. En este caso es un sistema estacionario, es decir, digamos, pongo el plano de referencia a esta altura, nos estamos moviendo, no tengo velocidad, energía cinética no tengo, energía potencial tampoco tengo porque no cambia el plano de referencia. Digamos, la variación de energía es a temperatura constante, o sea que en este caso, la energía interna, si este gas que tengo acá es un gas perfecto, vamos a cambiarle un poquito acá. En el libro decía perfecto, copié lo mismo, pero en realidad ustedes lo conocen como un gas ideal, es lo mismo, son sinónimos. Es un gas ideal. La energía interna en un gas ideal depende solamente de la temperatura. Si la temperatura se mantiene constante, esta U vale 0. Por lo tanto, esta variación de energía a temperatura constante va a ser igual a 0. Yo dije que la variación de energía esta que ven acá, era calor menos trabajo. Entonces, reemplazando este calor menos trabajo, me dice que el trabajo es igual a todo el calor que ingresa a mi sistema. ¿Ok? Porque la energía interna se va a mantener constante. Ya les dije que vamos a profundizar más en esto. En principio, tómenlo medio sí, pero la fórmula del primer principio. Ahora les paso la fórmula del primer principio de termodinámica y la fórmula que sigue, que no está. Entonces, el trabajo isotérmico, particularmente, va a ser presión por diferencial de volumen. Entonces, presión, porque como es un gas ideal, por la ecuación de estado de los gases ideales, lo puedo reemplazar por nRT dividido volumen, diferencial de volumen. nRT sale afuera, diferencial de volumen sobre volumen, la integral de esto, recuerden que esto me queda 1 sobre volumen, la integral de 1 sobre volumen es el logaritmo natural o neperiano del volumen 2 y del volumen 1, cuando cambio los límites de integración, ¿ok? Porque me queda la resta, recuerden, y la resta era el cociente. O sea que el trabajo isotérmico, esta es la ecuación que llego. Bueno, entonces, resumen, la ecuación del primer principio. A ver si me deja escribir. Primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados es el calor. Recuerden, siempre tengo que definir primero el sistema. Va a ser igual a la variación de energía interna de mi sistema más el trabajo que ingresa o que sale o que mi sistema ejerce sobre el medio, más variación de energía cinética más variación de energía potencial. ¿Ok? Esta es la ecuación del primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados. En la clase que viene vamos a profundizar bastante más sobre esto, espero que sea claro. Como siempre, voy a generar un foro para las consultas de esta clase. En principio ya subo la clase a YouTube y bueno, mañana a primera hora ya la subo la clase y después les voy a dar la actividad de la clase 3, digamos. Y bueno, los que estén atrasados en algunas de las otras, ya la semana que viene, esta semana en realidad porque es lunes, les voy a abrir para que puedan entregar los que estén atrasados, más que nada que estamos en la etapa de adaptación, digamos.
Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo en una semana. Discúlpense la demora, tendría que haberlo dado el sábado, pero bueno, estoy llegando justo a armar los power, cambiarlos y demás, digamos. La verdad es un trabajo bastante arduo preparar las clases y no es esta sola materia. Muchas gracias.